Antes que tomen asiento, les voy a pedir que se mantengan de pie para la lectura de hoy, en honor a la palabra del Señor. Y vamos a encontrar la lectura en Mateo 6, del versículo 9 al 14. Miren si ustedes no han oído esta lectura anteriormente. Dice, ora de la siguiente manera. Aquí está hablando Jesús. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, o sea tu nombre santificado. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti también. Pueden tomar asiento. Quiero darle la bienvenida a todos. Mi nombre es Miguel, formo parte del equipo pastoral aquí de Christ in Us. Y qué gusto es verlos a todos aquí en esta mañana tan bella, ¿verdad? Hemos compartido el día de dar gracias este jueves pasado, donde pudimos compartir. Aquí en los Estados Unidos se celebra con familia, con amistades, y poder dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Quería compartir con ustedes que el mes pasado, muchos de ustedes saben, cumplí 35 años de aniversario de la boda de mi esposa y yo. Y gracias a Dios por su fidelidad. Pero en parte le digo eso no tanto por decir, wow, qué buenos somos nosotros, llevábamos 35 años de matrimonio, sino que una de las claves para tener un matrimonio por tantos años es la comunicación, ¿verdad? Cómo nos comunicamos con nuestros esposos, cómo nos comunicamos con nuestros hijos, aún con nuestros hermanos, con nuestros familiares, nuestras amistades y en familia aquí, aún en la iglesia, ¿verdad? La comunicación es algo muy importante. Posiblemente es algo que le debemos dar más prioridad que otra cosa en una relación. Bueno, de la misma manera, quiero decirle hoy que la comunicación con Dios es primordial. Es, yo creo que lo más importante que tenemos para poder compartir y crecer en fe. Entonces, hoy he titulado este sermón Unidos en oración y servicio. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos muestra el mejor modelo, el modelo más perfecto de cómo debemos de comunicarnos con el Padre Celestial. Sé que aquí hay muchos padres, madres, ¿y cuál es su anhelo con sus hijos? De que usted pueda tener una relación bonita, íntima con sus hijos, ¿verdad? Así el Padre Celestial también quiere tener una relación íntima con nosotros. ¿Y cómo podemos tener esa relación íntima? Pudiendo comunicarnos con Él. ¿Y cuál es la forma que nos comunicamos con Él? ¿Cómo hablamos con Él? Por medio de la oración. Entonces, una descripción de qué es lo que es la oración es la forma que los cristianos, personas de fe, se comunican con el Padre Celestial. Bien simple, bien simple. La palabra orar o prayer en realidad viene de la raíz de una palabra que significa valor o apreciar. Entonces, si valoramos al Señor, si apreciamos al Señor, podemos tener una relación íntima con el Señor. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que oraron grandes oraciones, bellas oraciones, y podemos aprender sobre esas oraciones que se encuentran en la Biblia. Esto es un Nuevo Testamento que tiene los Salmos y los Proverbios y es en español. Y atrás tiene el plan de salvación. Si usted no es dueño de una Biblia, no tiene una Biblia o quiere una Biblia, aún para regalar, nosotros hoy le queremos dar ese obsequio a usted, una Biblia. Si usted no tiene Biblia, puede recibir una al final del servicio. Vamos a hablar un poquito más sobre la Biblia, la palabra de Dios y cómo podemos orar por medio de las Escrituras. Orar por medio de las Escrituras, sí, así lo han hecho muchas personas famosas que se encuentran dentro de la Biblia y aún después de los tiempos bíblicos. Entonces, ¿cómo podemos comprender y entender el propósito para nuestra vida si no entendemos el propósito de la oración?
El propósito de la oración, le acabo de decir, es para comunicarnos con Dios. Pero ¿quién nos da el mejor ejemplo? Cristo, Cristo Jesús. Siempre Jesús ha sido el modelo para todo lo que hacemos en la fe. ¿Y a dónde Él nos deja saber eso? En su palabra, en la Escritura. Pero para poder tener la actitud correcta en oración, hay que leer la Biblia. Fíjese lo que dice en Mateo 6, 5 al 8. Estos son unos versículos antes de lo que acabo de leer al empezar de este servicio. Mateo 5, 6, 5 al 8 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, que a quienes le encanta orar en público. ¿Han visto algunas personas así? Que se ponen en las esquinas. Señor, bajito. No tienen que gritar. Si usted quiere compartir el evangelio, está bien que lo haga en un evento. Hay lugar para todo. Pero si usted quiere orar y usted quiere que el Señor oiga sus oraciones, váyase al closet de su casa, váyase al baño, váyase a la cocina, a la sala, a lo mejor aún en su habitación, cuando no hay nadie allí, bajito. No tiene que ser como los hipócritas a quienes le encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Los fariseos iban a las sinagogas, se daban golpe en el pecho. ¡Ay, sacrificio! Mira, se amarraban la palabra de Dios aquí en la frente. Todavía lo hacen algunos. Mira, yo soy de la fe, lo ves aquí, lo tengo en mi cabeza, lo tengo en mi frente. Dice: les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Viene con una promesa. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Una y otra vez. Se repiten. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él ya sabe lo que tú le vas a pedir. Pero es como un padre que sabe que el niño quiere algo, quiere un caramelo. El padre espera que el hijo le diga: papi, ¿puedo comerme el caramelo? ¿Y qué hace el padre? Sí, mijito. O a veces dice: no, mijito, no te toca todavía. Tienes que almorzar primero. ¿Verdad? A veces la oración no es que no la conteste, sino que no es la contesta que queremos. Pero bajito, calladito, a solas. Él sabe tu corazón. Él es omnipresente, omnisciente. Está presente en todas áreas y sabe todo lo que pasa. Él es Dios, el Creador. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús nos da el Padre Nuestro. Así como lo reconocen muchas personas de muchas diferentes doctrinas, ¿verdad? O lugares religiosos. Que en la Biblia hay una famosa oración que hace Jesús y muchos la repiten. Pero en realidad esto es un modelo. No necesariamente quiere decir que tú tengas que decir esa oración palabra por palabra, sino es un modelo para nosotros seguir. Pero si profundizamos en esta oración, vemos cuál es no solamente la postura de que debemos tomar para ir hacia el Padre, para hablar con Él, sino específicamente en qué áreas debemos de orar, en qué nos debemos de enfocar, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades de Dios, no tanto las nuestras? Entonces, primer punto que le quiero traer en cuenta es que debemos conectarnos con Dios. Jesús empieza la oración conectándose, comunicándose con el Padre. Fíjese lo que dice. En Lucas, Jesús mismo oró continuamente al Padre Celestial. Lucas 11:1 dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús toma esta oportunidad para enseñarle a sus discípulos cómo debemos acercarnos al Señor en oración. En otras palabras, cómo debemos de comunicarnos con el Señor.
Mateo 6, 9, 13, entonces empieza: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Es relacional. Él automáticamente dice: tú eres mi Padre celestial. Quiere decir, Dios no quiere una religión. Dios no quiere que simplemente te presentes vestido de alguna manera específica, que vengas con un tono de voz específico, así, muy elegante. Sino Él quiere que tú reconozcas que Él es tu Padre celestial. Como el niño viene a su mamá o su papá. Él quiere tener una relación contigo, no una religión. Entonces Él empieza: Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjense, Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Ahora Él quiere que tú le digas papi. ¿Saben cuando mis hijos me dicen papi? El oído. Sí, mijito. Si me llaman por otro nombre, estarán hablando con otro Miguel. Estarán hablando con un vecino. Pero cuando dicen papi, cuando tú le dices Abba, Padre, papi es lo que quiere decir Abba. A los judíos en hebreo es Abba. Entonces, cuando tú dices papi, mi papi, que estás en el cielo, tú abres las ventanas del cielo, las puertas del cielo. Y no tenemos que venir ante Él con miedo, porque Él quiere una relación íntima con nosotros. Segundo punto es que adora a su nombre. La segunda parte de ese versículo dice: que sea siempre santo tu nombre. En otras palabras, papi, tú eres santo. Dios mío, todopoderoso, Dios mío, creador del universo, póngalo en sus propias palabras. Jesús nos dice que debemos de venir ante Él adorándolo, adorando al Padre, al que hizo la creación, en una postura humilde. Fíjense lo que dice Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Quiere decir que Él es el Dios que provee. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que es nuestro pastor. Él es el Todopoderoso. Él es nuestra firme fortaleza. Cuando hablamos el nombre de Dios, proclamamos en adoración. Cuando usted dice Abba, Padre, Padre Celestial, Dios mío, Jehová, Yahvé, estás nombrando a Dios. Estás hablando al Creador, al único Dios que existe en el universo. Tercer punto es que oramos su agenda y su voluntad, no la nuestra. Nos alineamos con su prioridad. Fíjese lo que dice el versículo 10. Que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Que tu reino venga pronto. Está hablándole aquí directamente al Padre, que sea la voluntad del Padre, que no sea mi prioridad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entrégate a la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Debemos alinearnos con las prioridades de Él. ¿Y cuáles son las prioridades de Jesús? ¿Qué nos dijo en la Gran Comisión? Vayan y hagan discípulos. Su prioridad es salvar a aquellos que están perdidos. Nosotros nos debemos alinear con su prioridad. ¿Qué debemos de buscar? Sabiduría de Él. Sabiduría para la familia, para que sea nuestro guía. Que por medio de su palabra y su espíritu nos guíe en nuestro trabajo, con nuestros familiares, con nuestras amistades, en nuestra iglesia. Y cumplir su voluntad y propósito, no el nuestro. Dice el versículo 11, danos hoy el alimento que necesitamos. Danos hoy el pan de cada día. ¿Qué quiere decir esto? Depender de Él para todas nuestras necesidades. Él puede suplir todas nuestras necesidades. Usted tiene una necesidad física, Él la puede suplir. Emocional, Él la puede suplir. Financiera, Él la puede suplir. Tenemos diferentes testimonios. Tenemos una dama que está aquí hoy que tenía cáncer.
un cáncer que no tiene cura. Hoy por hoy le han hecho el PET scan y no le encuentran una célula de cáncer en su cuerpo. Quiere decir que Él te va a sanar cada vez que tú le pidas, de acuerdo a su voluntad. Pero nos ponemos a la disposición de Él, humildemente. Esta dama ha podido compartir con muchas personas en el hospital que no tenían la fe. Tenemos varios aquí que han sufrido los mismos daños y pueden dar testimonio. Yo sé que hay una que estoy mirándola ahora mismo, de testimonio de que ha tenido, de que el Señor la ha llevado por los valles más oscuros. Por los valles más oscuros. El nombre del Señor es una fortaleza firme y que su voluntad sea en la tierra como en el cielo. Y que nos dé los alimentos que necesitamos, las necesidades que tenemos. El Salmo 1:21 dice, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. ¿Sabe que los salmos son oraciones, cánticos de alabanza al Señor? No es solamente para dar peticiones. El rey David y otros que escribieron los salmos lo escribieron como cánticos de alabanza. Aún defiéndeme de mis enemigos, pero te alabo porque eres Dios, porque mi ayuda viene de ti. Hay 150 salmos en la Biblia. Y de los 150 salmos, el 119 cae en el mismo centro de la Biblia. No hay coincidencia. Y es el capítulo más largo de la Biblia. Los salmos. Debemos orar los salmos. Después voy a compartir un poquito más sobre eso. Debemos de perdonar y ser perdonados. Mira lo que dice Jesús en el versículo 12. Y perdónanos nuestros pecados. Pido por mis pecados. Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Sabe por qué Él perdona nuestros pecados? Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y Él es justo y fiel. Y ya alguien pagó la penalidad por nuestro pecado. Así que cuando nosotros perdonamos, podemos recibir perdón también. Es más, cuando recibimos el perdón del Señor, Él nos empodera a perdonar a otros. A veces yo sé que es difícil y no es que podemos hacerlo en nuestro propio poder. Es que Él es el que provee el poder por medio de sus Escrituras y el Espíritu Santo. Así que cuando yo ofrezco perdón, también puedo ser perdonado, así como Él nos perdona a nosotros. Mire, 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando venimos al Señor en confesión, cuando le digo, Señor, perdona mis pecados, es un modelo. ¿Cuál es su pecado? A lo mejor es la avaricia, a lo mejor es la lujuria, a lo mejor es que usted se pone bravo, tiene bronca con la gente. ¿Cuál es su pecado? Tráigaselo al Señor. Él sabe cuál es tu pecado. Él está esperando que tú solo confieses para Él perdonarte. Pero aún así tú tienes que perdonar a aquellos que han pecado en contra de ti. Entonces podemos levantarnos contra el maligno. Mira lo que dice, versículo 13. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. O no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Saben que hay una batalla espiritual. Existe un ángel caído, querubín, que se llamaba Lucifer y es Satanás. Él existe en el mundo espiritual. Se cayeron 1/3 de los ángeles con él. Esos son los demonios. La gente no le gusta hablar en la iglesia de Satanás. ¿De qué está hablando el pastor? Está en la Biblia. Hay enemigos no físicos. A lo mejor tiene un enemigo físico, pero espirituales. Pero el Señor dice que si vamos a Él, podemos encontrar confort, podemos encontrar ayuda para batallar contra el enemigo. Así que no solamente venimos adorándolo, pidiendo su voluntad, pero también pidiéndole ayuda. Ayuda para batallar contra los poderes del maligno. ¿Y para qué está el maligno? Para robar, para matar, para destruir. Fíjense lo que dice Efesios de la batalla espiritual. Efesios 6, del 10 al 18 dice, una palabra final. Es Pablo escribiendo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. No fuertes en sí mismos,
fuertes en el Señor. Esto va en línea con la oración de Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser fuertes en el Señor, no tener miedo. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Señores y señoras y señoritas, tenemos una batalla espiritual contra fuerzas poderosas de este mundo tenebrosos y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. Que Cristo vino, murió y resucitó. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esto es una espada contra Satanás. Usted se siente en tentación, se siente afligido, busquen la palabra de Dios. Él le va a dar aliento, Él le va a dar ayuda. Oren, fíjense lo que dice el 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aún no debo nada más que orar por mí. El mundo no da vuelta alrededor de Miguel. El mundo da vuelta en su axis. ¿Y quién puso ese axis? ¿Quién puso el mundo en su lugar? El Señor, Dios, Creador. Entonces debo orar no solamente por mis necesidades, sino debo orar para otros. ¿Para qué? Porque la oración nos une. La oración nos une a nosotros, unos a los otros, los creyentes. Esto se llama iglesia no por el edificio, sino por el cuerpo de Cristo. Varias partes de un solo cuerpo. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Viene con una promesa. Perdona a tu hermano, perdona a tu vecino, aún perdona a tus enemigos. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, por su ejemplo, cómo debemos orar a nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Juan 17, 20 al 23. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos, por todos los que serán cristianos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué nosotros le llamamos a esta iglesia Christ in Us? Porque queremos que Cristo esté en nosotros. Creemos que siendo creyentes, ahora Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. ¿Cómo nos da la gloria? Por medio de su Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Él quiere que tú sepas que Él te ama a ti y quiere que te regocijes en Él. Él quiere que tú sepas que Él está en ti y tú estás en Él. ¿Y cómo puedo permanecer en Él? La lectura de la palabra y la oración. Primordial. Efesios 4:1-6 dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, Pablo está escribiendo, pues está en prisión, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados, escogidos. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Él está pidiendo que nos mantengamos juntos,
unidos por medio de la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay solamente una iglesia de Dios. No es ni la presbiteriana, ni la metodista, ni la bautista. Usted póngale el nombre que usted quiera a la doctrina. Hay una sola iglesia, es la iglesia de Jesús. Usted es cristiano, usted tiene fe en el Señor, es un solo cuerpo, varias partes, varios dones, pero un solo cuerpo. Él pide unidad en el Espíritu. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? Que usted se comunique con Dios. Hay varias formas que usted se puede comunicar con Dios, ¿verdad? Cantos de alabanza es una forma que usted se comunica con el Señor. Oración, hablándole al Señor, es una manera que usted se comunica con el Señor. Leyendo la lectura, las escrituras. Tengo un amigo que es médico. Estudió 8 años medicina. Un día me llevó al estudio de él, donde él estudiaba hace 35 años atrás, que lo conozco. Cuando aquello era estudiante, hoy es médico. Vive aquí en Miami. Vamos a decirle Miguel. Él se llama Michael, pero vamos a decirle Miguel. Y no soy yo no estudié medicina. Y me enseñó una vez un compendium de libros así. Y me dice, Miguel, mira este libro. Y era un libro así. Y dice, estoy aprendiendo del esqueleto del cuerpo. Estoy aprendiendo de las venas y las arterias, sistema circulatorio. Tengo que aprenderme todos estos libros. 8 años de estudio. 3 años de residencia en un hospital para ser un médico común, como decir, familiar, no una especialidad. Y 2 años de internado. Hoy es médico, ya hasta sus hijos han estudiado medicina, ahora ellos están haciendo su residencia y su internado. Pero fíjense, todo lo que él tuvo que aprender y se tiene que mantener actualizado. A nosotros nos dan una Biblia. El Señor nos da un librito, un sujeto que es Él. Su plan, su propósito para el mundo, para la humanidad y para usted y para mí. Y no leemos la lectura a veces. Y no oramos la lectura a veces. Quiero decirle que es más fácil si usted se pone en oración por medio de la lectura. Había un hombre famoso que se llamaba George Mueller. Él tenía en Inglaterra, él no era de Inglaterra, él era alemán. Creo que era alemán, sí era alemán. Pero estaba en Inglaterra y tenía 2000 huérfanos en un tiempo. Él nunca pidió por un centavo. Él solamente daba el reporte a fin de año de cómo estaba la situación económica en el ministerio. Y él decía, al empezar me era muy difícil. Un hombre que era un teólogo, un hombre que era un maestro de la palabra. Y se me sentaba y pasaban 2 minutos y me podía pensar en otras cosas y se me iba la mente. Y ya después de 5 minutos me veía muy difícil conectarme en oración con el Señor. Pero aprendí una cosa. Aprendí que si yo leía la palabra y después la oraba, se me hacía más factible, más fácil. ¿Verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, tú eres santo. Tú eres el creador. Yo te adoro. Y empezó así. Y cuando vino a ver, ese modelito le trabajó. Y el hombre empezó a leer diariamente los salmos y orarlos. Proverbios y orarlos. ¿Sabe que si lees 5 salmos al día, en un mes se ha leído los 150 salmos? El mes tiene 31 días a veces, ¿verdad? El 119 lo deja para lo último porque es el más largo. Y ese le va a tomar por lo menos 15 o 20 minutos leerlo. Si usted lee un proverbio por día, se puede leer el libro de Proverbios en un mes. Yo le garantizo que si usted empieza a leer la palabra de Dios, se le va a hacer más suave, más fácil poder orar y tener oración continua, como dice la palabra. Y no solamente orar por ustedes, sino orar por otros. Tenemos varios ejemplos de la oración de muchas personas famosas que oraron al Señor en la Biblia. Muchos en el Antiguo Testamento, otros en el Nuevo Testamento. Tenemos a Abraham, ¿verdad? Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Si hay 50 justos, Señor, no hay 50 justos. Si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay 1.
El Señor le permitió a él ir y buscar al único que era justo por fe, no por sus acciones, que era el sobrino de Lot. Pero el Señor oyó sus oraciones. Se las contestó como él quería, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay uno justo aquí, si hay uno nada más, vale la pena. Tenemos otro, como Moisés. Moisés llega y viene con los testamentos del Señor y se encuentra que habían fabricado un ídolo de oro. Habían fabricado otro Dios, porque Moisés se estaba demorando mucho. Y Moisés ora por el pueblo de Israel. Moisés pide por la gente de Israel. Jacob, que oró porque quería que el Señor lo librara de su hermano Isa. Porque él le había robado el derecho de nacimiento y ahora tenía que enfrentar a su hermano. Tenemos a Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Que corrió del Señor. Le dice, vaya para allá y predique la palabra, y él no quería. Porque aquella gente era matona, aquella gente mataban a la gente. Yo no voy allí, me voy a esconder. Se monta en una barca y se va. Y un pez se lo tragó. Y Jonás ora al Señor para que fuera salvado, librado del vientre de ese pez. Tenemos a Ana que oró porque se veía estéril, sin hijo, y le pide al Señor, dice en 1 Samuel 1:11, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Sabe lo que hizo el Señor? De acuerdo a su voluntad, le dio un hijo a Ana, que estaba estéril. El Señor cumple su promesa, es justo y fiel. Pero no podemos esperar que Él conteste nuestras oraciones de acuerdo a nuestro propósito, sino el de Él. Jesús nos da el modelo perfecto. Cada vez que usted ve en su Biblia en letras rojas, hay algunas que tienen la letra de Jesús en roja, póngale mucha atención, porque es muy importante. Es el Señor hablándote a ti directamente. La palabra completa de Él es importante. Pero cuando usted vea la letra roja es como decir, prenda la luz en el auditorio, que ahí viene Jesús hablándole directamente a usted. Hay diferentes tipos de oración. Hay peticiones de fe, hay peticiones de necesidad, ¿verdad? Hay oraciones que son de arrepentimiento. A veces tenemos que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oraciones. Algunos oran por su salud, otros por sanidad, otros por paz financiera, otros por problemas espirituales, emocionales, relacionales. Algunos piden por fuerza cuando están en medio de un valle, como la señora que yo le dije que tenía el cáncer y hoy negativo. Hay milagros. El Señor es un Dios de milagros. Hay diferentes tipos de oraciones. Pero quiero decirles lo que dice Mateo 21:22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Eso lo dice la palabra de Dios. Mateo 21:22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús nos explica eso en su oración modelo. Dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que ha hecho. Primera de Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. También hay oraciones de intercesión. No solamente oremos por nosotros, sino oremos por los demás, las necesidades de los demás. Aquí frecuentemente pedimos que si usted tiene una necesidad, una petición, que nos la deje saber para orar con ustedes. No es que yo tenga un contacto directo con el Señor y usted no. Es que juntos podemos efectivamente orar uno por los otros y darnos uno al otro aliento, confort, ayuda.
y hay oraciones de adoración y de cánticos. Eso lo encontramos en Éxodo 15, 1 al 18, cuando la nación completa de Israel le dio un cántico de alabanza al Señor, porque habían sido liberados de Egipto. Y dice Éxodo 15, 1 al 18, no lo voy a leer todo, voy a leer un pedacito, pero para que entiendan. Dice, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Un cántico de alabanza. Eso es una forma de orar también. Así que recuerden, podemos orar en varias formas. Por la lectura, en tiempos a solas, colectivamente como iglesia, en cántico y en alabanza, pero lo importante es orar. Y hay una última oración que quiero compartir que el pastor Carlos Javieri me recordó que era muy importante, y era la de Jabez. En Primera de Crónicas 4:10 que dice, él fue quien ora al Dios de Israel diciendo, ahí si tú me bendicieras y extendiera mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y librarme de toda dificultad que me causa dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Aún Jabez, que quería decir dolor de parto. Fíjense si la madre lo quería tanto que le dijo, eres un dolor. A veces dice, Señor, si tú me extendieras la cancha, si tú me extendieras mi territorio y me cuidaras, Señor, yo te alabo, bendigo tu nombre. Y el Señor cumplió con eso. También podemos crecer. ¿Cómo podemos crecer en unidad? ¿Cómo podemos crecer? No solamente por oración, sino por servicio. Saben, esta semana pasada tuvimos una oportunidad de que viniera una iglesia de Leesburg a servirnos a nosotros como iglesia. Acuerden, el cuerpo es solo uno, pero hay varias partes y las partes están por todo el mundo. Y ellos vinieron a servirnos y cuando servimos uno al otro, como prójimo, como hermano, nosotros nos unimos y tenemos una mejor, más bonita relación con el Señor. Porque somos varias partes, con varios dones, pero somos un solo cuerpo. En unos minutos yo les voy a decir que pongan un video para que ustedes lo vean y le voy a pedir a la hermana Judith que venga a compartir el testimonio o otro testimonio de cómo estamos sirviendo a la comunidad y la comunidad te está respondiendo. Pero fíjense, yo tengo aquí un librito que me ha ayudado mucho a mí, no importa quién fue el que lo escribió, pero en él hay como un template, ¿no? Hay un guía de cómo usted puede orar los salmos en 30 días. Si usted quiere, con su teléfono, tomarle una foto, después del servicio yo le abro la página para que vean que leyendo 5 salmos al día, y se lo tiene por una orden que usted puede leer, por la cantidad de lectura, para leer los salmos. Y póngase a pensar cómo usted puede orar los salmos. Lo importante es que oren constantemente. No repetido, sino constantemente. Yo oro al Señor constantemente durante el día. No repetido, no el mismo, Señor, ayúdame con este pecado, Señor, ayúdame con este pecado. No. Señor, te alabo. A veces pongo radio, música de alabanza y empiezo a orarle al Señor. Cuando me despierto en la mañana, voy a mi lugar escondido y leo y oro al Señor. Lo importante es que se comunique con el Señor. Es lo que va a mejorar su relación con el Señor y con otros. Ahora quiero que vean este video. Y gracias.